alfa 2. Vamos a iniciar con los bloqueadores de los receptores beta. Y bueno, vamos a ver que cuando se bloquean estos receptores beta 1 en el corazón, van a inducir una disminución del gasto cardíaco y con ello, como lo revisamos anteriormente, una disminución en la presión arterial. También los antagonistas beta 1 se utilizan para disminuir la secreción de renina en la células yuxtaglomerulares y al inhibir esta liberación o secreción de renina se estaría disminuyendo todo el sistema renina angiotensina aldosterona y con ello eh, estaríamos actuando a nivel de todos los sitios donde este sistema tiene efecto. Por ejemplo, disminuiría la síntesis de la angiotensina 2 y como ya lo revisamos, este péptido es un potente vasoconstrictor y entonces al disminuir su concentración plasmática pues también induciría una disminución en la resistencia vascular periférica y con ello pues también disminuiría la presión arterial. Al disminuir las concentraciones plasmáticas y la síntesis de angiotensina 2 también disminuiría la síntesis y la producción de aldosterona, la liberación de aldosterona y con ello pues la disminuiría la retención de sodio y agua. Esto produciría una disminución en el volumen sanguíneo y por lo tanto esto disminuiría el gasto cardíaco de forma directa. Y entonces al disminuir el gasto cardíaco, pues también disminuiría la presión arterial. Entonces, si ven el efecto que tienen los fármacos bloqueadores de los receptores beta, impactan directamente en las variables que revisamos de la presión arterial. Y bueno, vamos a ver que, bueno, esto lo revisamos con el doctor San Juan, el efecto que tiene la estimulación beta 1 que puede actuar sobre las células marcapaso y esta activación beta 1 en el corazón, específicamente en las células marcapaso, inducirían un efecto cronotrópico positivo como lo revisamos y en los cardiomiocitos pues tendrían varios efectos. Uno de ellos sería el efecto inotrópico positivo, o sea, incrementaría la fuerza de contracción de los ventrículos por este incremento en las concentraciones citosólicas de calcio por el efecto de la activación de la proteína sinasa A sobre varios blancos que fosforila. Como revisamos, el canal de calcio, los receptores AIP3 y bueno, también inducirían una mayor relajación al fosforilar a la proteína fosfolambano que favorecería una mayor rapidez en la recaptura del calcio una vez que se haya dado la contracción. Estos mecanismos ya lo revisaron, ustedes ya lo conocen, nada más los estamos recordando. Entonces, aquí a nivel de las células yuxtaglomerulares, recuerden que las catecolaminas, cuando se activa el sistema nervioso simpático, ejercen un efecto directo sobre las células yuxtaglomerulares, favoreciendo la secreción de renina. Este receptor, recuerden que todos los receptores beta están acoplados a proteína GS y entonces incrementan las concentraciones de AMP cíclico y en el caso de las células yuxtaglomerulares favorecen la secreción de las vesículas cargadas de renina. Entonces hay un aumento en la liberación de renina. Entonces cuando utilizamos los antagonistas beta, pues incidirían en este receptor y disminuirían la liberación de renina. También ya lo revisamos, los antagonistas beta se pueden clasificar en no selectivos o de primera generación. De segunda generación, los que son selectivos por los receptores beta 1, los no selectivos de tercera generación y los que tienen selectividad beta 1 que son de tercera generación. Vamos a ver de este grupo de fármacos cuáles son los que más se utilizan en el tratamiento de la hipertensión. En el caso de los receptores de tercera generación, revisamos en su momento que estos antagonistas de los receptores beta de tercera generación tienen mecanismos adicionales que se consideran como mecanismos cardioprotectores
o vasodilatadores que ayudan y potencian su efecto benéfico en los pacientes hipertensos. A saber, vamos a ver que hay 6 mecanismos adicionales al bloqueo beta. Y vamos a ver, uno de ellos es la producción de óxido nítrico. Además de bloquear receptores beta 1 o no selectivos, beta 1, beta 2, hay fármacos de los que se clasifican de tercera generación que pueden inducir la producción de óxido nítrico. Entre ellos está el celiprolol, nebivolol, carteolol, bopindolol y nipradilol. Y otro mecanismo vasodilatador o cardioprotector de estos antagonistas de tercera generación es agonistas de receptor beta 2. Además de antagonizar receptores beta 1, tienen este efecto de ser agonistas del receptor beta 2. En esta categoría vamos a encontrar al celiprolol otra vez. Vean, además de bloquear receptores beta, celiprolol produce óxido nítrico o induce la producción de óxido nítrico y también es agonista de los receptores beta 2. El carteolol también, además de producir óxido nítrico, también es agonista beta 2 y el bopindolol. En el caso de otro mecanismo es el antagonismo de los receptores alfa 1. Entre ellos está el carvedilol, pusindolol, bevantolol, niprandilol y la betalol. Bloqueadores de la corriente de calcio está el carvedilol, petaxolol y el bevantolol. Vean, otro mecanismo vasodilatador es la apertura de canales de potasio y en esta categoría está el tilizolol y fármacos que tienen actividad antioxidante podemos encontrar al carvedilol. Entonces, si se dan cuenta, los antagonistas beta, además de su efecto que revisamos sobre el trabajo cardíaco y sobre la producción de renina, tienen además todos estos efectos benéficos para los sujetos hipertensos. Entonces es importante que revisemos de todos ellos los más utilizados. Y en el caso de los de primera generación no selectivos, vamos a encontrar al propranolol. Ese es el fármaco más utilizado de este grupo, de esta categoría de fármacos antagonistas beta no selectivos. Ya con selectividad por receptores beta 1 estaría el metoprolol y el atenolol. Estos dos fármacos son de esta categoría los más utilizados para el tratamiento de la hipertensión. En el caso del atenolol, este es un fármaco que puede administrarse por vía intravenosa, entonces se utiliza para emergencias hipertensivas y es de uso intrahospitalario. Estos fármacos, como ya lo revisamos, disminuyen el gasto cardíaco, disminuyen la contractilidad y la frecuencia cardíaca. También son fármacos que inhiben la secreción de renina y por lo tanto bloquean o disminuyen la actividad del sistema renina angiotensina aldosterona. Y en el caso del prepranolol se ha visto en estudios con sujetos hipertensos que disminuye el gasto cardíaco en primera instancia, pero a largo plazo el uso del propranolol disminuye la actividad simpática central. No se conoce el mecanismo exacto por el cual ocurre esto, pero se ha reportado que los sujetos que utilizan propranolol como tratamiento para la hipertensión tienen una disminución significativa de la actividad simpática central. Este efecto se le puede atribuir o se sugiere una hipótesis, es que este fármaco tiene una propiedad que se llama estabilizador de membrana y esta propiedad estabilizadora de membrana es la responsable de que tenga este efecto de disminución en la actividad simpática central. Pero como les digo, todavía no es definitivo, todavía no se conoce con exactitud este mecanismo mediante el cual el propranolol puede disminuir la actividad simpática central. Esa actividad que dices de estabilización de la membrana solo se presenta con dosis altas de propranolol, entonces no es muy probable que ese sea el mecanismo. Otro mecanismo posible es que bloquea los receptores beta
presinápticos. Los receptores beta presinápticos, cuando se activan, aumentan la liberación de noradrenalina. Entonces, bloquear esos receptores implicaría reducir la liberación de noradrenalina y por esa razón, bueno, eso explicaría la reducción del tono simpático. Ok. Y nada más como un matiz, en la primera viñeta, el orden debiera ser: reducen la fuerza y la frecuencia de contracción y eso lleva a la reducción del gasto cardíaco. Ok, lo corrijo en la diapositiva. Ok, avanzamos. Entonces, de los fármacos de tercera generación que tienen actividad antagonista beta 1, como les menciono, estos son los más utilizados. El abetalol sería uno de ellos. Este fármaco, además de ser antagonista beta 1, tiene actividad antagonista alfa 1. Y el carvedilol, como lo revisamos en la tabla, además de ser antagonista beta 1, también puede antagonizar receptores alfa 1, bloquea canales de calcio y también tiene un efecto antioxidante. Este efecto antioxidante es importante, lo vamos a revisar cuando veamos fármacos hipolipemiantes, porque de alguna forma reduce también la oxidación de lipoproteínas de baja densidad y eso le confiere una propiedad antiaterogénica importante. Entonces por eso la importancia de su uso en pacientes que tienen hipertensión. Y el celiprolol, o sea, de toda esa tabla que revisamos anteriormente, quédense con estos tres fármacos que son los que más se utilizan para el tratamiento de la hipertensión de pacientes hipertensos. El celiprolol, además de ser antagonista beta 1, también induce la producción de óxido nítrico y es un agonista beta 2. Este mecanismo adicional lo que les confiere es la capacidad de disminuir la resistencia vascular periférica por esta acción vasodilatadora. Bueno, en este cuadro vienen los fármacos, y vienen algunas variables farmacocinéticas de los fármacos que revisamos y están clasificados según su grupo de primera generación, segunda generación, tercera generación no selectivos y tercera generación con selectividad beta 1. Entonces, aquí están los que les acabo de mencionar en la tabla anterior: carvedilol, abetalol y el celiprolol. Y bueno, aquí vemos, pueden revisar esta actividad que les decía, estabilizadora de membrana, actividad agonista intrínseca, liposolubilidad, absorción, biodisponibilidad, tiempo de vida media y la fijación a proteínas. Entonces para cada uno de los fármacos de aquí pueden tener esa información. ¿Cuáles son las consideraciones para la terapéutica o el uso de estos fármacos en el tratamiento de la hipertensión arterial? Primero, se debe de evitar el uso de los antagonistas no selectivos en sujetos asmáticos y en aquellos con disfunción de los nodos senoauricular y auriculoventricular. A todos les queda claro por qué no se pueden utilizar en asmáticos los fármacos antagonistas beta no selectivos. O sea, propranolol no se lo podemos dar a sujetos asmáticos. ¿Por qué? ¿Por ser agonista beta 2? No, no, estos fármacos son antagonistas. El propranolol es un fármaco antagonista del receptor beta no selectivo. O sea, bloquea tanto a receptores beta 1 como a receptores beta 2. ¿Cuál es el riesgo de que a un asmático le demos propranolol? Lo vimos revisamos esto cuando revisaron los fármacos asmáticos. Antiasmático. Sí, los fármacos antiasmáticos. ¿Qué ocurre si les damos propranolol a un sujeto asmático? Les puedo inducir una crisis asmática, puedo inducir broncoconstricción. Entonces por eso no se recomienda el uso de los antagonistas beta no selectivos en el caso específico del propranolol, porque en sujetos asmáticos les puedo generar una crisis asmática porque antagonizan los receptores beta 2. Recuerden que los receptores beta 2 en el bronquio inducen broncodilatación. Si se antagonizan estos receptores, pues inducirían constricción de los bronquios. ¿Vale? Y todos los antagonistas beta no se deben de combinar con verapamil.
que es un bloqueador de canales de calcio, que tiene selectividad por los canales de calcio cardíacos. Entonces no se deben de combinar antagonistas beta de ninguna familia con verapamil, porque si se combina pueden llevar al sujeto a un bloqueo cardíaco. Entonces puedo llevar a paro cardíaco al sujeto y morir súbitamente. Pues no se recomienda el uso de los bloqueadores beta con verapamil. El uso de estos bloqueadores beta se debe de vigilar en sujetos diabéticos que son administrados con insulina. Eh, ¿Hay Norma, alguna duda? cierra tu micrófono, por favor. Me parece que era una duda. Entonces no se deben de utilizar estos fármacos antagonistas beta de ninguna clase o se debe de vigilar su uso en sujetos diabéticos que utilizan insulina. ¿Esto por qué sería? ¿Por qué no se recomienda o se deben de vigilar el uso de estos fármacos con los diabéticos? Una de las razones por las que se debe de vigilar su uso es porque cuando los sujetos toman insulina, por lo general en algunos casos pueden inducir hipoglucemia. Y una forma que tienen de darse cuenta los sujetos que consumen insulina de que tienen hipoglucemia es la activación simpática. O sea, ahí tienen palpitaciones, sudoración, temblor. Y todas estas son manifestaciones de de la activación simpática. Si se bloquean o tienen bloqueo de receptor beta, entonces estos sujetos no se darían cuenta de que tienen un estado de hipoglucemia. Y pues al no darse cuenta o no percibir estas sensaciones que se reconocen cuando tienen hipoglucemia, pues los llevaría a un estado de hipoglucemia severa y podrían morir por esta razón. La Entonces hay que hipo- estar... A ver, la hipoglucemia se debe al hecho de que son bloqueadores beta adrenérgicos en el hígado. La adrenalina y noradrenalina en el hígado inducen glucólisis, glucogenólisis. Entonces, si hay bloqueo de los receptores beta, el hígado no puede producir glucosa hacia la circulación y eso se sumaría al efecto hipoglucemiante de la insulina. ¿Sí se entiende? Ajá, entonces tendrían una hipoglucemia severa Sí. por además de esta acción que tienen sobre el hígado. Entonces no se darían cuenta de su hipoglucemia porque tienen bloqueado los receptores beta y pues no se darían cuenta. Entonces, pues esta hipoglucemia sería severa y podría llevarlos a un estado crítico. Algunos de estos fármacos bloqueadores beta inducen el incremento en las concentraciones plasmáticas de LDL, lipoproteínas de baja densidad y algunos disminuyen las concentraciones de HDL. Estos dos efectos, tanto el incremento de LDL como la disminución de HDL, se ha asociado al dislipidemia. De hecho, vamos a revisar en el tema que continúa que cuando hay una alteración, estas lipoproteínas pueden generar un estado o pueden inducir en los sujetos arteriosclerosis o el riesgo de sufrir arteriosclerosis. Entonces, en un sujeto que ya tiene alguna dislipidemia, si consumen estos fármacos, puede inducir o puede acelerar el proceso de la arteriosclerosis y producirle alteraciones, acumulación de lípidos en los vasos sanguíneos y específicamente esto puede ocurrir en las coronarias. Entonces en sujetos con riesgo pueden afectarles y los pueden llevar hasta que tengan un ataque o una oclusión de una arteria coronaria y que los lleve a un infarto. Entonces hay que estar vigilando el uso de estos fármacos en estos sujetos que ya tienen algún grado de dislipidemia, porque estos fármacos, algunos de ellos inducen esta alteración en las LDL y en las disminución en las HDL. Y bueno, la suspensión súbita de estos fármacos pueden inducir hipertensión de rebote. Esto es porque si se encuentran bloqueados los receptores beta por mucho tiempo, al quitar el fármaco, al disminuir el fármaco, los
pocos receptores que estuvieran funcionales, pues van a ser hiperreactivos a las catecolaminas y entonces inducirían en los pacientes un estado de hipertensión mayor que el que tenían antes de consumir los fármacos. O sea, hay que ir reduciendo el uso de forma gradual, no de forma súbita. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Continuamos. Y bueno, este tipo de fármacos, los bloqueadores beta, se recomienda para pacientes con hipertensión de gasto alto. No sé si se acuerdan que les decía que la hipertensión esencial se podía clasificar en diferentes categorías. Y bueno, los antagonistas beta se utilizan principalmente para aquellos que tienen hipertensión debido a un incremento en el gasto cardíaco. ¿Sale? De hecho, son los fármacos que se recomiendan para los jóvenes hipertensos. En estos sujetos que no tienen alguna afección cardíaca, pues es seguro utilizar estos fármacos, los antagonistas beta. Bueno, y en los pacientes de mayor edad se recomienda su uso, pero hay que tener en cuenta todas las consideraciones que les mencioné. Otro grupo de fármacos que pertenece a esta categoría de los simpaticolíticos están los antagonistas alfa 1. Y esto también ya lo revisamos en su momento. Vamos a ver que la prazosina, que es una quinazolina de piperacinilo, y la tamsulosina y la terazosina, que son benzenosulfonamidas, son utilizados como antagonistas alfa 1 para el tratamiento de la hipertensión. Estos fármacos, al antagonizar los receptores alfa 1 que están acoplados a una proteína GQ y en los vasos, la vasculatura inducen vasoconstricción, pues al antagonizar estos receptores disminuiría la resistencia arteriolar y también incrementarían la capacitancia venosa, y estos efectos pueden inducir taquicardia refleja y retención de sodio. Porque estos fármacos actúan tanto a nivel arterial como a nivel venoso. Entonces se inducirían tanto relajación de las arterias como relajación de las venas. Entonces por eso incrementa la capacitancia venosa. Entonces al aumentar la capacitancia venosa hay un menor retorno sanguíneo hacia el corazón, y esto se traduciría como una caída en la presión arterial, y también la vasodilatación en las arterias pues induciría una menor resistencia vascular periférica, y eso llevaría a una disminución en la presión arterial que induciría la respuesta refleja de la taquicardia. Entonces, estos fármacos tienen ese efecto de inducir taquicardia refleja. Y bueno, a nivel renal, esta hipotensión también induciría la secreción de renina y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona para aumentar la retención de sodio y agua. Entonces estos dos mecanismos compensatorios son activados por el uso de estos fármacos. A diferencia de lo que ocurría con los antagonistas beta, los antagonistas alfa 1 disminuyen las concentraciones de LDL e incrementan las concentraciones de HDL. Entonces estos fármacos este efecto es benéfico en los pacientes, porque ayudaría a disminuir las dislipidemias en el caso de que las padeciera. Y es importante que la primera vez que se administra este fármaco en los pacientes se considere que estos generan un efecto de primer dosis, o sea, y generan una hipotensión ortostática severa. Entonces hay que darles la primera dosis en presencia del médico y en el consultorio, para que el médico vigile que el paciente se encuentre en buenas condiciones, y para que el paciente sepa, pues se sienta seguro después de que se le administra el fármaco. ¿Cuáles son las consideraciones terapéuticas de estos fármacos? Por este efecto tan potente que tienen para inducir taquicardia refleja, no se recomiendan como monoterapia. Se sugiere la combinación con bloqueadores beta o con diuréticos, y no deben de utilizarse para el tratamiento de la hipertensión causada por feocromocitoma. Esto porque pueden inducir una hipertensión secundaria. Y se recomienda su uso en pacientes con hiperplasia prostática benigna y que además son hipertensos.
Estos fármacos los consumen por lo general sujetos de la tercera edad, ya que en este grupo de población hay una incidencia mayor de este padecimiento de la hiperplasia prostática benigna. Entonces estos fármacos, los antagonistas alfa 1, se utilizan en ellos para producir la relajación del músculo liso prostático y así favorecer el flujo de la orina en estos sujetos. Y si son hipertensos, pues tienen este doble efecto de, además de producir alivio en los síntomas obstructivos de la hiperplasia prostática, también disminuyen la presión arterial. Ya lo revisamos en su momento. Los principales efectos adversos de estos fármacos es el estreñimiento. Pueden sufrir vértigo, dolor de cabeza por esa vasodilatación que producen. Pueden sentirse cansados y bueno, pueden producir hipotensión severa si la administración no es con una dosis adecuada de inicio. Entonces, por lo general se recomienda que utilicen una dosis baja y con el tiempo vayan incrementando la dosis hasta alcanzar los valores de presión arterial objetivo del médico para cada tipo de paciente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Bueno, en el caso de los pacientes que tienen una crisis hipertensiva por feocromocitoma, lo que se recomienda utilizar es la fenoxibenzamina o la fentolamina. Esto sí se puede utilizar en pacientes que tienen crisis hipertensivas por feocromocitoma. Otro tipo de fármacos que se utiliza para el tratamiento de la hipertensión son los agonistas alfa 2. La clonidina es uno de ellos y la alfa metildopa. Estos fármacos impiden la activación simpática central y bueno, tienen una utilidad clínica antihipertensiva mínima. De hecho, es muy raro o es muy poco común que se utilicen estos fármacos, aunque en las mujeres que sufren de preeclampsia, el tratamiento antihipertensivo que se utiliza por excelencia, porque tiene los menores efectos sobre el feto, es la alfa metildopa. Entonces, en mujeres embarazadas que tienen hipertensión o preeclampsia, se utiliza la alfa metildopa. En estos casos es el fármaco más utilizado para el tratamiento de la hipertensión. Bueno, aunque no tengan preeclampsia, hay mujeres que son hipertensas, ya de naturaleza padecen la enfermedad y si se llegan a embarazar, el fármaco que se recomienda es la alfa-metildopa. Y el término es preeclampsia. Ok, preeclampsia. Le faltó una E Vale. y una P. Ok, la corrijo. Lleva P entre la M y la S. Preeclampsia, aquí, ¿no? Sí. Y aquí le falta una E, preeclampsia. Ahora, la alfa-metildopa es un fármaco que entraría en la síntesis de las catecolaminas y produciría un fármaco que es la alfa-metilnoradrenalina. Y este fármaco, la alfa-metilnoradrenalina, es un fármaco que tiene selectividad por los receptores alfa 2. Entonces, la alfa-metildopa pues tiene un metilo en esta posición y entonces entraría en la biosíntesis de las catecolaminas y el metabolito que se produciría en lugar de la noradrenalina, dopamina o adrenalina serían análogos que tuvieran este metilo. En el caso de la neuronas noradrenérgicas se produce la alfa-metilnoradrenalina. Esta alfa-metilnoradrenalina, como les digo, es un agonista selectivo para los receptores alfa 2. Su mecanismo de acción de estos fármacos, bueno, de la alfa-metildopa y de la clonidina, que son agonistas alfa 2, como revisamos en su momento en la transmisión noradrenérgica, los receptores alfa 2 por lo general tienen una localización presináptica. En general son de naturaleza presináptica, aunque también se pueden encontrar en algunos tejidos de forma posináptica. Pero la generalidad es que los receptores alfa 2 son presinápticos y cuando estos se activan disminuyen la secreción de neurotransmisores. En el caso de las terminaciones noradrenérgicas, pues disminuiría la secreción de la noradrenalina o de la adrenalina, ¿sí?
Esto también lo revisamos en su momento. En el caso de sistema nervioso central, ya revisamos que hay varios núcleos noradrenérgicos. Uno de los más importantes es el locus coeruleus y la formación reticular activante. Estos núcleos tienen nosomas de neuronas noradrenérgicas y adrenérgicas, y entonces a donde proyectan liberan noradrenalina. Y bueno, si aquí alcanzan a observar en el esquema, se encuentra el núcleo del tracto solitario. Y este núcleo del tracto solitario recibe inervaciones tanto de la formación reticular como del locus coeruleus. Cuando revisamos el tema de ansiedad, la doctora Adriana les mencionaba que cuando se activaba el locus coeruleus, pues se activaba las respuestas simpáticas. Y bueno, también cuando se activa la formación reticular activante, también estimula al núcleo del tracto solitario. Cuando vimos el reflejo barorreceptor, vimos ahí la participación del núcleo del tracto solitario. Entonces, pues no es de extrañar que la forma de activar este núcleo del tracto solitario, además del reflejo barorreceptor, es la activación de estos dos núcleos adrenérgicos centrales. Entonces, cuando se estimula el núcleo del tracto solitario o cuando se activa la formación reticular y el locus coeruleus, el núcleo del tracto solitario permite la activación del sistema nervioso simpático y se montan las respuestas de lucha o huida que ya revisaron. Y una de esas respuestas, como también ya la revisaron, pues es el incremento en la presión arterial. Bueno, en el caso de los agonistas alfa 2, se sabe que expresan receptores en el núcleo del tracto solitario, y cuando son estimulados estos receptores alfa 2 se disminuye la liberación de noradrenalina en este núcleo, y por lo tanto disminuye la activación simpática. Entonces este sería el mecanismo a nivel central que tendría estos dos fármacos, tanto la clonidina como la alfa-metildopa. Aquí a nivel del núcleo del tracto solitario se activarían estos dos receptores, o bueno, los receptores alfa 2, y al estimular los alfa 2 se disminuiría la secreción de la noradrenalina, que estimularía la activación simpática a nivel central. ¿Vale? Los principales efectos adversos de estos fármacos es que pueden producir sedación, boca seca, depresión, y pues inducen una disminución en la libido, en el apetito sexual. ¿Puedo avanzar? Bueno, entonces estos serían los tres grupos de fármacos que entrarían en la categoría de simpaticolíticos, que disminuirían la activación simpática. Los bloqueadores beta, los antagonistas del receptor alfa 1 y los agonistas de los receptores alfa 2 centrales. Otro grupo de fármacos que vamos a revisar son los bloqueadores de canales de calcio. Estos los revisaron cuando vieron fármacos antiepilépticos. Y bueno, vamos a ver que los canales de calcio, el músculo liso, cuando se activan estos canales de calcio, pueden inducir la vasoconstricción o la contracción del músculo liso. En este caso es una célula miometrial, pero aplica para el músculo liso vascular. Entonces estos canales de calcio tipo L en el músculo liso vascular inducen la contracción por los mecanismos que ya vimos, por los mecanismos que ya hemos estado revisando. Entonces, cuando incrementan las concentraciones de calcio citosólico, se activa la calciocalmodulina. La calciocalmodulina activa la sinasa de la cadena ligera de la miosina. Al estar activa esta sinasa, se fosforila la miosina y puede interaccionar con la actina para producir el golpe de fuerza y dar la contracción en el músculo liso vascular. ¿Qué pasa cuando se bloquean estos canales de calcio tipo L? Pues disminuye la entrada de calcio citosólico y entonces se ve disminuida la contracción del músculo liso. Estos canales de calcio tipo L también se expresan en las células cardíacas, y en las células cardíacas, cuando se antagonizan los canales de calcio, pues también pueden, de hecho inducen una menor contractilidad cardíaca, y también pueden inducir una disminución en la conducción cardíaca. Estos bloqueadores de canales de calcio se clasifican en tres grupos según su estructura química: dihidropiridinas,
benzotiazepinas y las fenilquilaminas. Estos fármacos bloqueadores de canales de calcio, vamos a tener a 3 fármacos prototipos de esta familia, de estas 3 familias. El verapamil, que es una fenilquilamina, está la fenilquilamina. Vamos a tener al diltiazem como prototipo de las benzotiazepinas. Este es el grupo que le da el nombre, una benzotiazepina. No las vayan a confundir con las benzodiazepinas, ¿eh? Las benzodiazepinas son antidepresivos, ansiolíticos. En su Y nombre, las dihidropiridinas. Esta es una piridina y en este grupo existe una cantidad de fármacos muy importantes, hay muchas. Y bueno, aquí les pongo la dihidropiridina presidencial para que no se les olvide nunca. Esta es la amlodipina. Hasta fármaco tiene el señor presidente. Y bueno, el uso o los efectos que producen estos bloqueadores de canales de calcio es diferencial entre bloqueo de canales de calcio cardíacos y bloqueo de calcios vasculares. Si observan en la tabla, van a ver que el diltiazem es un fármaco que tiene una actividad intermedia entre sus efectos vasculares y sus efectos cardíacos. Y el verapamil tiene efectos más cardíacos. Bueno, tiene efectos cardíacos y vasculares, pero vean a las dihidropiridinas. Las dihidropiridinas casi no tienen actividad cardíaca. Vean, tienen una actividad cardíaca en el caso de la contractilidad y la automaticidad de 1 con respecto al verapamilo y al diltiazem. Y vean su efecto sobre los vasos. Su capacidad vasodilatadora es mayor que el diltiazem y que el verapamilo. Entonces, en forma general se consideran a las dihidropiridinas como de acción vascular, o sea, bloquean canales de calcio vascular. El verapamil se considera que tiene un efecto más cardíaco, bloquea canales de calcio cardíacos. Y el diltiazem tiene un término medio entre estos dos fármacos. Tanto puede bloquear canales de calcio cardíacos como canales de calcio vasculares. Entonces véanlo de esa forma para que puedan distinguir. Por eso les decía que los bloqueadores beta no se recomienda utilizarlos con verapamilo porque producirían un bloqueo cardíaco severo por esta acción del verapamil sobre los canales de calcio cardíacos. ¿Cuáles son las consideraciones terapéuticas de estos fármacos? Como efectos adversos principales, se tiene que pueden inducir una hipertensión grave o severa. Por este efecto vasodilatador que tienen, pueden inducir cefalea. Recuerden que cuando vieron el tema de antimigrañosos, el doctor les mencionaba que todos los fármacos que inducen vasodilatación pueden producir dolor de cabeza o cefalea. Entonces estos fármacos no son la excepción. Los bloqueadores de canales de calcio pues inducen dolor de cabeza. Pueden inducir náuseas por esta hipotensión que generan. Y como les menciono, en el caso del verapamil y del diltiazem, tienen un alto riesgo de inducir un bloqueo cardíaco. Entonces hay que vigilar su uso en sujetos que tienen alguna cardiopatía o algún daño en los nodos. Y bueno, por este bloqueo de los canales de calcio también se puede producir estreñimiento. Y bueno, también es una convención que todos los vasodilatadores o la mayoría de ellos pueden inducir edema o acumulación de líquido en las extremidades. Por esa vasodilatación se puede inducir la extravasación de líquidos hacia el espacio intersticial y esto produce edema. Todos los vasodilatadores pueden inducir edema y como mencionamos al inicio de los fármacos para el tratamiento de la hipertensión, se utilizan estos fármacos que inducen edema con diuréticos para evitar esta acumulación de líquido en las extremidades. De los principales efectos que producen los bloqueadores de calcio es que reducen la resistencia vascular periférica,
En el caso de las dihidropiridinas, estas pueden inducir taquicardia refleja. Esta taquicardia refleja es por esa vasodilatación que inducen a nivel de arteriol de las arterias. Esta caída en la resistencia vascular periférica pues activa el reflejo vasoreceptor y bueno, induce la activación simpática central y por lo tanto taquicardia. Como vimos, como ya les mencioné, estos bloqueadores de canales de calcio cardíacos no se recomienda utilizarlos con bloqueadores beta. Y estos fármacos se recomiendan para personas hipertensas de la tercera edad que tienen hipertensión sistólica aislada. Como les había mencionado el doctor San Juan, la hipertensión, el estado hipertensivo más común es cuando los sujetos tienen hipertensión sistólica. Entonces estos fármacos son de los más utilizados para el tratamiento de la hipertensión en sujetos adultos mayores. De hecho, vean la farmacoterapia que utilizan sus abuelitos o sus papás y van a ver que algunos de ellos tienen uno de estos fármacos. Otro grupo de fármacos son los vasodilatadores. Aunque los bloqueadores de calcio, las dihidropiridinas en específico pueden considerarse vasodilatadoras, pues los puse en la categoría de bloqueadores de canales de calcio, pero también entrarían aquí en este grupo de fármacos. Y pues los vasodilatadores son todos aquellos que inducen la relajación del músculo liso vascular. Entonces todos aquellos fármacos que induzcan relajación del músculo liso vascular los vamos a conocer como vasodilatadores, ¿vale? Y vean, algunos vasodilatadores ya los hemos, algunos vasodilatadores ya los hemos revisado. Los agonistas beta 2 pues inducen vasodilatación por este mecanismo que ustedes investigaron en la primera tarea que les dejamos. Entonces, esta vasodilatación se produce por un aumento en la actividad de la adenilato ciclasa, que aumenta el AMP cíclico. Este incrementa la actividad de la APK y esta sinasa fosforila a la sinasa de la cadena ligera de la miosina, y al fosforilar a la sinasa de la cadena ligera de la miosina, esta queda en su estado inactivo, ya no puede fosforilar a la miosina, ya no se da la interacción entre la actina y la miosina y esto induce relajación, ¿vale? Aquí está el mecanismo del óxido nítrico. Como ya lo revisaron también, el óxido nítrico activa la guanilato ciclasa soluble. Esta aumenta la producción de GMP cíclico. El GMP cíclico activa la PKG. Y la PKG, igual que la PK, fosforila a la sinasa de la cadena ligera de la miosina, inactivándola, y pues ya no se puede activar la miosina y esto genera la dilatación. Entonces vean los fármacos que se encuentran en esta categoría. Como ya les mencioné, podrían estar el verapamino y el diltiazem, porque recuerden que también tienen efecto vascular, pero es más discreto que en el caso de las dihidropiridinas. La amlodipina y la difedipina, el término pina, dipina y dipina es común en estos fármacos. Estos son bloqueadores, como ya lo revisamos, de canales de calcio tipo L, principalmente vasculares. Un fármaco de esta categoría es el minoxidil o minoxidilo, que es este fármaco que les presento en la imagen. Este fármaco tiene como mecanismo de acción que abre canales de calcio dependientes de ATP en la musculatura lisa vascular. ¿Qué ocurre si se abren canales de potasio en el músculo liso vascular? En el músculo liso, ¿qué ocurre? A ver, nada más como aclaración, es que primero dijiste de calcio y ahora de potasio. Efectivamente Perdón, son de potasio. si dije de calcio, no, se abre canales de calcio dependientes de potasio dependientes de ATP. ¿Qué ocurre si se abren canales de potasio en el músculo liso? Pues Chicos, polariza la membrana e inducen relajación. exacto. Entonces ese es el mecanismo mediante el cual inducen vasodilatación. La hidralacina es otro grupo de fármacos vasodilatadores, es otro fármaco vasodilatador, y este fármaco se le han asociado varios mecanismos vasodilatadores. Uno de ellos es que induce la síntesis de óxido nítrico. También se ha observado que puede producir bloqueo de los receptores AIP3 en el citosol. Entonces evitaría
exocitosis de calcio de las cisternas del músculo liso o del retículo endoplásmico, el retículo sarcoplásmico. Entonces, al evitar la salida de calcio, pues ya no se favorecería la contracción. Por eso se considera como mecanismo vasodilatador. También la hidralacina se ha visto que induce la apertura de canales de potasio, pero en este caso sería canales de potasio dependientes de calcio. Entonces este mecanismo se considera un mecanismo vasodilatador porque induce la hiperpolarización del músculo liso y por lo tanto la menor capacidad de contracción del músculo. Entonces la hidralacina tiene o se le ha relacionado con estos tres mecanismos de acción vasodilatadores. El nitroprusiato de sodio es otro vasodilatador, de hecho es uno de los vasodilatadores más potentes porque este nitroprusiato actúa tanto a nivel de arterias como a nivel de venas. Entonces este nitroprusiato genera la liberación de óxido nítrico de su estructura y bueno, genera vasodilatación por el mecanismo del óxido nítrico que les mencioné en las diapositivas anteriores. Fenoldapán es otro fármaco. Es fenoldopam. Ah, sí, cierto, esto ya lo había corregido. Este fármaco es un agonista D1 dopaminérgico. Cuando se estimula este receptor D1 que está acoplado a una proteína GS, por su mecanismo GS produce la vasodilatación. Y el diazóxido, estos tres fármacos, bueno, el diazóxido también induce la apertura de canales de potasio en el músculo liso. Estos tres fármacos tienen efecto vasodilatadores, se utilizan de forma intrahospitalaria porque su administración es por vía intravenosa. Entonces estos fármacos se utilizan para el tratamiento de crisis hipertensivas. Cuando hay una hipertensión aguda y llegan al hospital, estos son los tres fármacos vasodilatadores que se utilizan principalmente. El más potente de ellos es el nitroprusiato, aunque también es uno de los más peligrosos o tóxicos que se pueden utilizar, pero reduce la presión arterial de forma significativa con goteo venoso. ¿Cuáles son las consideraciones del uso de los vasodilatadores? De forma general reducen la resistencia vascular periférica y por lo tanto pues la presión arterial. Los que producen vasodilatación venosa, los que inducen vasodilatación arterial disminuyen los que disminuyen la vasodilatación venosa disminuyen la precarga, o sea, la cantidad de sangre que llega al corazón, porque la sangre se queda en las venas, como se conoce como vasos de capacitancia, pues la sangre no fluye hacia el corazón, entonces disminuyen la precarga. También disminuye la precarga por su acción en la postcarga. La postcarga por su acción en el lado arterial. Entonces, la fuerza que ejerce el corazón para bombear o para expulsar la sangre es menor por esta vasodilatación del lado arterioso o arteriolar. Y entonces la postcarga disminuye. Estos efectos en la precarga y la postcarga inducen una disminución en el gasto cardíaco. Los principales efectos adversos de los vasodilatadores es que pueden inducir edema, por eso se recomienda combinarlos con diuréticos, específicamente con las tiazidas o con la furosemida, dependiendo del grado de edema que induzcan. Por su vasodilatación que producen, se induce o pueden producir cefalea. En el caso del minoxidil, puede inducir hirsutismo. Es un efecto adverso que se aprovecha en la cosmética para favorecer el crecimiento facial en sujetos lampiños o que no tienen crecimiento de vello en la cara. Se aprovecha para el crecimiento del vello en la cara. Es para la calvicie, ¿no? Y también para la calvicie, para tratar a las personas con calvicie. Pueden inducir hipotensión severa por este efecto vasodilatador, entonces hay que estar vigilando. En el caso de los parenterales, por eso son de uso intrahospitalario, no es de uso ambulatorio. Entonces se recomienda solamente utilizarlos en crisis hipertensivas.
Y bueno, por este efecto vasodilatador pueden inducir taquicardia refleja por la activación del reflejo vasoreceptor por la caída en la presión arterial. Y para evitar esta taquicardia refleja se pueden combinar con bloqueadores beta. Pero, o como les digo, esto nada más en el caso de que el sujeto esté hospitalizado. Pueden inducir isquemia cardíaca y en el caso de la hidralacina, este fármaco se ha asociado a lupus eritematoso. Entonces, está contraindicado el uso de estos fármacos en pacientes que tienen lupus. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profesor, yo no entendí qué es la precarga y la poscarga. La precarga es el volumen de sangre que llega al corazón del lado venoso. Entonces, la cantidad de sangre que le llega al corazón del lado venoso es la precarga. Y la poscarga es la fuerza que tiene que ejercer el corazón para poder expulsar la sangre del ventrículo izquierdo hacia el sistema. La precarga está influenciada por el diámetro de las venas. Cuando el diámetro de las venas incrementa, la precarga disminuye. Esto es, cuando las venas se dilatan, tienen una mayor capacidad de retener la sangre y hay una menor llegada de sangre hacia el corazón. Por eso, Retorno venoso. por eso les digo que disminuyen la precarga, los vasodilatadores que actúan del lado venoso. Y del lado arterial, cuando hay una vasoconstricción o hay una disminución en el diámetro de las arterias, la fuerza que tiene que ejercer el corazón para sacar la sangre o expulsar la sangre de los ventrículos es mayor, o sea, la poscarga es mayor. Cuando las arterias se dilatan o aumentan su diámetro, la fuerza que tiene que ejercer el corazón para expulsar la sangre de los ventrículos es menor, puesto que el flujo de la sangre es mayor o no encuentra oposición, o la oposición que encuentran es menor por estar dilatadas. Entonces, los vasodilatadores disminuyen la precarga y disminuyen la poscarga. De hecho, lo van a revisar muy puntualmente cuando vean antianginosos, porque ahí también van a revisar vasodilatadores. Pero bueno, de forma general, eso sería la precarga y la poscarga. La precarga, la cantidad de sangre que llega al corazón del lado venoso. Y la poscarga, la fuerza que ejerce el corazón para expulsar la sangre del lado arterial o por el ventrículo izquierdo. A ver, una puntualización nada más, está bien así como lo ha señalado, nada más. La precarga está directamente relacionada con el volumen de llenado ventricular y por supuesto el volumen de llenado ventricular depende de el retorno venoso y el retorno venoso a su vez depende de el diámetro de las venas. Entonces, si el llenado ventricular aumenta lo que se llama la precarga. Es decir, la precarga es la presión que ejerce el volumen de sangre en los ventrículos sobre las paredes ventriculares. Si los ventrículos tienen más sangre, pues la presión sobre sus paredes es mayor. Eso es la precarga. Y la postcarga está directamente relacionado con la resistencia vascular periférica. Como ya lo explicó el maestro Valentín, a menor resistencia vascular, que es lo que hacen los vasodilatadores, pues habrá menor postcarga. Si hay vasoconstricción, si aumenta la resistencia vascular periférica, la postcarga se incrementa. Y esto está relacionado con la fuerza que tienen que hacer los ventrículos para enviar el mismo gasto. Adelante. Gracias, profe. ¿Sí te quedó? Sí, profe, gracias. ¿Más o menos? No, sí me quedo, gracias. Ok. Bueno, y finalmente vamos a revisar los fármacos que actúan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta diapositiva ya la revisamos al inicio del tema y pues aquí nada más el recordatorio del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces el angiotensinógeno, que es una proteína que se sintetiza en el hígado, cuando se libera la renina, ese angiotensinógeno es
una vez que la renina actúa sobre el angiotensinógeno, se produce un péptido que es la angiotensina 1, que es un decapéptido porque tiene 10 aminoácidos. Ese decapéptido, esa angiotensina 1, por acción de la ECA o de la enzima convertidora en angiotensina, se transforma en angiotensina 2, que no es más que simplemente la angiotensina con la pérdida de sus dos últimos aminoácidos. Y entonces es un octapéptido, la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 puede interactuar con receptores a angiotensina de tipo 1 y receptores a angiotensina 2 de tipo 2. Y bueno, hay otras vías alternas que producen otros tipos de angiotensina que tienen efectos a nivel del sistema importantes. Y bueno, les recordaba que la angiotensina 1,7 es una angiotensina que es importante porque por su interacción con sus receptores más producen vasodilatación, induce la síntesis de óxido nítrico, tiene efectos antiangiogénicos y tiene efectos antiproliferativos. Entonces, esto es importante que se considere por el efecto de los fármacos que actúan en este sistema. Estos efectos de la angiotensina 2 ya los revisamos, producen respuestas presoras rápidas, respuestas presoras lentas e induce hipertrofia y remodelación vascular y cardíaca. Y bueno, los fármacos que participan o forman parte de esta Déjalos para clasificación, los mañana, inhibidores. Valentín. ¿Qué pasó, doctor? Que los dejes para mañana. Sí, ya mañana continuamos, chicos. Son Nos 9:20. vemos mañana. Cuídense, nos vemos mañana. No, profe.